Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera videoconferencia del curso Modelos Penitenciarios en Derecho Comparado, que forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual, como ustedes conocen, está dirigido exclusivamente a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales y personal de la Fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la participación de la doctora María Elena Barreno Cedeño de la Defensoría Pública, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la escuela. Realizamos las siguientes recomendaciones. Les recordamos a los participantes que deben ingresar al link de registro de asistencias que está indicado, que está copiado en la sección chat de este Zoom, para que puedan allí registrar su asistencia de forma automatizada, ya que es el único medio por el cual se puede corroborar su asistencia a este evento. También les solicitamos, por favor, mantener encendidas sus cámaras durante toda la charla. Tienen ustedes sus micrófonos silenciados con el fin de evitar interferencias, interrupciones o ruidos en el momento en el que la ponente está realizando su exposición. Si ustedes tienen alguna pregunta técnica, académica en torno al tema que vamos hoy día a desarrollar, pueden por favor plantearla por escrito en el chat Zoom y al final de la charla se dará lectura y respuesta a la pregunta técnica que tengan a bien ustedes realizar. En esta ocasión, como les comento, contamos con la participación de la doctora María Elena Barreno Cedeño, quien es maestrante en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en Derecho Ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, formadora de formadores por la Universidad Internacional del Ecuador, evaluadora de la función judicial, abogada de la Procuraduría del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Manabí. Son cargos, algunos de los cargos que ha desempeñado la doctora y actualmente trabaja en la Defensoría Pública de Manabí desde el año 2000. A las personas que acaban de ingresar que el link para registro de asistencias está indicado, está copiado en la sección chat de este Zoom, donde ustedes pueden ingresar y registrar su asistencia. Les ruego un poco de paciencia, a veces por la cantidad de personas que hay en eventos simultáneos, el link se puede colgar, solamente deben esperar unos minutos y volver a intentarlo. En todo caso, se recomienda copiar el link y pegarlo en un explorador de internet que puede ser Chrome o Mozilla. A continuación, entonces, le damos la palabra a la doctora María Elena Barreno Cedeño, quien desarrollará el día de hoy la temática Introducción filosófica a los sistemas de prisión. Bienvenida, doctora. Tiene usted la palabra. Muchas gracias con todas y todas. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Reciban un cordial saludo por parte de la Defensoría Pública de Manabí, así como a nombre del doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General. El día de hoy tenemos un tema el cual es abordado desde la siguiente manera. El derecho está íntimamente vinculado con algunas obras literarias, desde el punto de vista filosófico, inclusive desde el punto de vista de muchos cómics, entre ellos, una entre muchas obras literarias como Crandeville, Los Miserables del Víctor Hugo, nos pueden dar una luz del derecho. Para esta ponencia he utilizado una obra de literatura universal como es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Podemos proyectarla. Sí, doctora, en este instante proyecto. La primera diapositiva. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué allí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del verdadero camino. Este es un prólogo de la Divina Comedia, reflejo de quienes han desviado su camino y han llegado a estar privados de lo más preciado que puede llegar a tener el ser humano, como es la libertad. No sabemos cómo llegaron a ese lugar, muchos sin guía, sin orden en sus vidas. ¿Cómo describimos este lugar? Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Estos prólogos de la Divina Comedia nos dan una luz de cómo es el sistema carcelario en realidad. Realmente hay que ser fuerte para atravesar las llamas del infierno.
El sistema carcelario, según la Constitución del Ecuador, tiene un fin rehabilitador, pero está muy lejos de ser un sistema de rehabilitación integral y de reinserción social para muchos privados de libertad. La norma garantista establece como prioridad el desarrollo de las capacidades para ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades al recuperar la libertad. Eso establece la Constitución de la República en su artículo 200. Sin embargo, se observa que el sistema no cumple con su fin rehabilitador, mucho menos de reinserción social. Bajo esta premisa, se deben observar planes de progresividad laboral y familiar, que no queden en meras carpetas del cambio de régimen penitenciario, sino en seguimientos reales. Como puede ver, como los privados de libertad tienen pocas actividades de supervisión, otorgando a la administración personal, a la administración penitenciaria personal, que puedan conyugar a un verdadero proceso del sistema de rehabilitación social carcelaria. Por el contrario, lejos de ser un sistema penitenciario rehabilitador, ha sido un infierno que muchos han tenido que atravesar. Ejemplo del infierno carcelario se lo puede encontrar en casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Tibi versus Ecuador. En la declaración del periodista Alian Albert, quien escribió varios artículos del sistema carcelario en el Ecuador, cuya fuente principal fueron los privados de libertad, especialmente el señor Tibi, visitando las cárceles, la clínica y las áreas de castigo, calificó una de las cárceles de nuestro país, del Ecuador, como una cárcel infernal, el cual refleja el sistema judicial ecuatoriano, realidad que no es superada hasta nuestros días. En el testimonio que da el señor Tibi, que se refleja en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere: una noche en la penitenciaría litoral es como un infierno. Infierno que en la Divina Comedia es representado, como se lo ve en este mapa, es representado como una enorme cueva subterránea, en donde se pagan los pecados. Para el señor Tibi, su infierno era el centro carcelario de Guayaquil, en donde un ser humano normal no podía resistirla. En este caso no había círculos en este infierno, pero sí negocios de drogas, alcohol, armas, una corrupción incesante e imperante que hasta la actualidad persiste. Los muros del sistema carcelario destrozó la vida del señor Daniel Tibi, su familia, su salud, su finanzas, su expectativa de vida, relatando entre otras cosas problemas múltiples, lesiones psicológicas, inclusive hasta el padecimiento de una enfermedad degenerativa como un cáncer de estómago. En una entrevista titulada "Un francés en el infierno", el señor Tibi refiere que su estadía en la prisión ecuatoriana, conviviendo con todo tipo de personas drogadictas, personas heridas, que agonizaban en medio de una indiferencia total, un lugar sin humanidad, un ambiente surrealista. Una diferencia entre lo narrado por el señor Tibi y el infierno de la Divina Comedia es que en el infierno irreal de Dante hay 9 círculos. 9 círculos en que cada división pues, las personas pagan sus culpas. Sin embargo, en el sistema carcelario ecuatoriano, esta división no existe. No hay una correcta y real división entre sentenciados y procesados, por así decirlo. Al final de la entrevista, narra en su libro 900 días, 900 noches en el infierno de una prisión ecuatoriana, cómo un hombre hizo doblegar a un Estado. Su libro es una forma de liberación, de reconstrucción, de resiliencia, de contar al mundo lo que en realidad pasa en las cárceles ecuatorianas. Y hago la referencia del caso Tibi versus Ecuador, porque es un caso que marca una historia y un precedente del sistema carcelario ecuatoriano. Marca un precedente para que el sistema judicial ponga un análisis al uso y control de convencionalidad que establece en este caso. En este caso estamos llamados a hacer un uso y un control de convencionalidad, que esta es una herramienta indispensable bajo análisis y criterios de los sistemas carcelarios. Bueno, a pesar de que sí hay un avance, que el Código Orgánico Integral Penal establece ciertos niveles de seguridad máxima y mediana, las características de cada nivel se desarrollan según las normas técnicas que correspondan.
En efecto, el Código Orgánico Integral Penal establece una separación de niveles a la entrada del sistema carcelario. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que encontramos con muchos procesados sin una sentencia. La realidad es que se está vulnerando el principio de presunción de inocencia en nuestras cárceles ecuatorianas. La realidad es que hay muchos presuntos inocentes viviendo un infierno en las cárceles ecuatorianas. El caso Tibi versus Ecuador no es un caso aislado, no es un caso que podemos decir es un caso que es aislado. Hay muchos otros casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado al Ecuador, como el caso Suárez Rosero versus Ecuador, el cual el señor Rafael Iván Suárez Rosero también relata múltiples torturas durante su internamiento en el Ecuador, que su celda estaba en un subterráneo, el cual tenía 15 metros y había unas 17 personas conviviendo, sin ventilación, sin camas. 4 años estuvo en una celda donde había hacinamiento, humedad. Conviene subrayar algo. Estos temas de hacinamiento, humedad, crisis carcelaria, no se han superado hasta la actualidad. Y es de recoger el informe de la Defensoría del Pueblo, el informe de situación de centros de privación de la libertad, que se encuentra a cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de fecha 17 de agosto del 2020, en el cual la Defensoría del Pueblo ha evidenciado la actual situación de hacinamiento, que aún no ha sido superada, y situaciones preocupantes y degradantes, por así decirla, como infraestructuras deterioradas o sin mantenimiento, incrementos de situaciones de violencia, personal ilimitado, ausencias de dispositivos tecnológicos para el personal de seguridad penitenciaria, falta de servicios básicos de agua potable, deficiente alimentación, traslados injustificados. Todos por las redes sociales hemos observado cuerpos mutilados, fragmentados, muros destrozados, sistemas que demuestran cómo el sistema está aún colapsado. Inclusive hasta en nuestros días, una práctica que es señalada degradante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es la exploración en las cavidades de las mujeres familiares de las personas privadas de libertad, que ingresan a poder visitar a sus familiares. Esta es una práctica que violenta la intimidad y el respeto a la integridad de las mujeres que ingresan al sistema a poder ver a sus familiares, que indirectamente también son víctimas de este sistema. Y es preciso señalar testimonios desgarradores dentro del sistema penitenciario, los cuales ha estampado la Corte Constitucional del Ecuador. En la sentencia 365-18-GH21, en el cual de fecha 24 de marzo del 2021, en el voto razonado del doctor Ramiro Ávila Santamaría, en el cual se ha referido privados de la libertad y han expresado: he perdido piezas dentales, aplastaron la cabeza contra el piso, recibí descargas eléctricas, totelazos en la pierna izquierda, golpes de puño en el rostro y nariz. Un guía penitenciario me envió a una área interna de la cárcel denominada calabozo. Me violaron con un palo de escoba. Tenía desgarros en el área anal y una infección grave. Desde aquella fecha tengo esas dolencias y malestar. Por temor a represalias no había contado a nadie. Me agarró del brazo y me lanzó al piso, quedando yo de rodillas, tras el cual me propinó una fuerte patada en la espalda. Producto de este golpe, caí al piso y un guía, con la ayuda de una manguera negra, me propinó golpes en las piernas y torso. Tal vez es un poco duro poder leer estas palabras, pero este es un vivo reflejo que lo expresa la Corte Constitucional de qué es el sistema carcelario, de qué es la realidad del sistema carcelario. Parecería ser que quienes han descendido al infierno están narrando sus consuelos, pero no, esta es la expresión
de quienes están viviendo este sistema tan indolente, que lejos de ser tratados como seres humanos con derechos, son vistos como espectros invisibles de un sistema indolente. Dicho de paso, dicho lo que es expresado, el sistema es un sistema de rehabilitación para las personas privadas de libertad. Realicemos esa pregunta. La vulneración de sus derechos y la responsabilidad por parte del Estado no se puede obviar. Como dice el léxico, no se puede hacer de un oído sordos, ya que se necesita una sociedad más justa en donde se primen los derechos, no solo plasmados, sino ejercidos de una manera correcta. Las personas privadas de libertad tienen derechos y garantías, principios que son recogidos en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, en lo que respecta al tratamiento y al régimen penitenciario, instrumentos internacionales como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también llamadas reglas de Nelson Mandela, siendo de inmediato cumplimiento para nuestro país, en virtud de que el Ecuador es suscriptor de estos tratados. Y al recabar todos estos testimonios, todas estas vivencias de todas estas personas privadas de libertad, es evidente que estos principios no se están respetando. En la obra La Divina Comedia, como es de vuestro conocimiento, también hay otros sistemas, ¿no? El sistema del purgatorio, donde podemos pasar la lámina, ¿no? Donde pasan las almas a su ascensión. Sin embargo, ¿qué podemos obviar qué podemos sacar de este sistema, ¿no? Este sistema también cumple, por así decirlo, cumple con un lugar, con una etapa de régimen semiabierto en el cual el 60%, al cumplir el 60% de la pena impuesta, las personas privadas de libertad realizan actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria, tal como lo expresa el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal. Esta es una esperanza para los privados de libertad, ya que de manera personal he podido ver cuando alguien de su entorno logra una garantía penitenciaria camino a la libertad. Esta es una motivación para las personas que se encuentran dentro de ese régimen. El observar un buen comportamiento dentro de los centros penitenciarios, inclusive es una motivación para ellos mismos. Después de atravesar el infierno, por supuesto el purgatorio, el lugar más esperado por Dante es la ascensión al paraíso, en donde espera a su amada Beatriz. Para quienes se encuentran en el sistema carcelario cumpliendo una pena, es sin lugar a dudas la libertad, la expectativa de rehacer su vida. Del mismo modo que Beatriz en la Divina Comedia significaba fe y esperanza, la libertad debe ser un sinónimo de esperanza, toda vez que la razón que sostiene a muchos dentro de dolor su sistema es tratar de rehabilitar y de recuperar su vida. Como se ha dicho, la Divina Comedia representa el lugar de rendición donde las almas conforme sus pecados van. Siempre a través de los muros carcelarios, la prisión ha asegurado el plan. ¿Y cuál es el plan? El plan de purgar una pena. A través del poder punitivo se le otorga al Estado el poder de castigar. Y es ahí que para vislumbrar la prisión es preciso señalar lo que dice Michel Foucault. La prisión, esa región, la más sombría en el aparato de justicia, es el lugar donde el poder de castigar, que ya no se puede actuar a rostro descubierto, organiza silenciosamente un campo de actividad en donde el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica, inscribirse la sentencia en los discursos del saber. Se comprende que la justicia haya adoptado tan fácilmente una prisión, que sin embargo no había sido absoluto la hija de sus pensamientos. Al inicio de la obra, La Divina Comedia, Virgilio emerge de las sombras para salvar a Dante, siendo Virgilio su guía en el camino a seguir. De esta manera, de una manera semejante,
el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad debe cumplir con su rol rehabilitador, mandato que dicta la Constitución del Ecuador. Los senderos no serán fáciles, se enfrentarán a un mal de muchos años. Los estados de excepción demuestran que la situación no ha sido superada por esta vía. Con el fin de alejar el ideal de las cárceles, que son los más parecidos a un infierno, se tendría que implementar acciones para mejorar el sistema. Sería una utopía pensar que los delitos contra la propiedad podrían ser llevados en su mayoría por acuerdos de pago, de conciliación o de embargo, con el fin de frenar el incremento de las personas dentro de las prisiones. La excepcionalidad de la prisión preventiva, que lo establece la Constitución de la República, los tratados internacionales, el propio Código Orgánico Integral Penal, por parte del sistema judicial, debe ser un mandato y un compromiso por los órganos que competen en el Estado. Imaginémonos que cada persona que entra al sistema penitenciario entra a un infierno, donde puede ser privado de su vida, de sus derechos, como en realidad pasa en las prisiones del Ecuador. Muchos han encontrado la muerte debido al colapso del sistema. Es así que los operadores de justicia pueden convertirse en un Virgilio, que las vigilancias y seguimientos de las garantías penitenciarias, siendo que las visitas por parte de los jueces deben de ser un poco más periódicas a los centros de privación de libertad para constatar si no se encuentran vulnerando sus derechos. E informativas, constando que se precise que las personas dentro del internamiento son personas con derechos, no son almas purgando una pena dentro de un infierno. En el infierno de Dante nunca se ha escuchado a un alma pedir por su perdón. Sus almas son castigadas una y otra vez. En los actuales momentos, debido a la crisis actual, se requiere que el Estado tome en cuenta a los privados de libertad para que sean escuchados en sus requerimientos, en sus voces, en su clamor. Es necesario recalcar que no se pretende convertir a los centros de privación de libertad en lugares de recreación, sino en el mandato que establece la Constitución, en centros rehabilitadores, apoyados en estudios reales y actuales. También cabe señalar que sería el ideal destinar a las cárceles solo para los delitos de gravedad, no para los delitos menores. Tal vez mientras exista el mal, no podemos dejar de pensar que los delitos se van a dejar de cometer. Sin embargo, veamos y señalemos que el infierno es reflejado como un lugar donde las almas van a purgar sus culpas, sus penas. En cuanto a las conductas que se sancionan en el ámbito penal, algo similar ocurre con los pecados que muchos espíritus se encuentran pagando en los círculos del infierno. Quienes se han dejado dominar por pasiones instintivas, como los cometidos por delitos pasionales, parecerían en vano una bandera. Creo que la bandera representa la libertad. Es importante también señalar en el voto razonado de Ramiro Álvarez Santamaría, refiere a algo muy importante y de mucho criterio y análisis. Si los políticos supieran que podrían terminar en una cárcel y experimentar en la propia piel los horrores que suceden en estos lugares, como ya ha sucedido en el Ecuador, muchos expresidentes y muchos funcionarios han ocupado altos cargos del Estado se encuentran allí. Refleja Ramiro Ávila Santamaría. Se abandonaría el punitismo penal y posiblemente tendríamos otras leyes penales y otro tipo de cárcel. Y hago extensivas el día de hoy a las personas que se encuentran aquí. Hago extensiva esto, ya que nadie está alejado de caer en un sistema punitivo e inquisitivo. Muchos se preocupan por evaluaciones, por prevenir un sumario, pero la real y correcta función es de administrar justicia.
Es obvio que cada uno cumple un rol dentro del sistema y el aparataje judicial. Pero hay que pensar que cada persona que entra a un sistema carcelario entra a un infierno. Por otro lado, que se priorice las medidas alternativas y la solución de conflictos. Que sea una verdadera investigación fiscal de una manera correcta, cargos de elementos de cargo y de descargo. Y en pronósticas palabras del doctor Ernesto Albán, en el cual expresaba: ciertamente el problema penitenciario ha llegado al Ecuador a un sistema límite. Están puestas las condiciones para que de aquí en adelante, en cualquier momento, pueda producirse un estallido, una tragedia. Y todos tendremos una acción u omisión alguna respuesta en su génesis. Y considero que este límite es ahora. Que el límite al que ha llegado el sistema penitenciario, siguiente diapositiva. Y considero que el sistema es ahora, que el momento es ahora, que el límite es ahora. El sistema penitenciario en el Ecuador ha llegado a un límite. Podemos ver cómo, en este caso, muchos privados de la libertad se encuentran dentro del sistema. Un sistema ya colapsado, un sistema en donde no se cumple este fin rehabilitador, en donde no se cumple este fin de reinserción social. Recordemos cómo la Defensoría del Pueblo ha llegado a evidenciar las falencias del sistema penitenciario, cómo los operadores de justicia deben de comprometerse, ya que nadie está exento a este sistema de privación de libertad. Recordemos de que la prisión preventiva es excepcional, es de última instancia, es de última ratio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha aportado con varias sentencias en las cuales se ha podido ver que el Estado ecuatoriano ha violentado este principio y esta garantía que se encuentra en la Constitución de la República. Es por eso que el llamado es extensivo, el llamado es extenso a poder determinar y a poder cumplir con el fin rehabilitador de la prisión preventiva. Por otro lado, también tenemos un análisis de una obra que es Los Miserables de Víctor Hugo. Algo pequeño, ¿no? Víctor Hugo es perseguido internamente. Y vemos cómo por un pedazo de pan una persona privada de la libertad llega a tener muchos años dentro del sistema penitenciario. Vemos cómo el sistema se ensaña con las personas más débiles del sistema. Podemos ver el estallido que nos está diciendo las palabras de Ernesto Albán en el prólogo de la obra Prisiones en estado de la cuestión. Podemos ver esto, podemos analizar, podemos visualizar cómo el fin no se está cumpliendo, cómo la norma no se está cumpliendo. Es así que desde el punto de vista de la filosofía, de las letras, de los cómics, de varios puntos de las palabras, incluso desde la poesía, podemos hacer un análisis a la cuestión del derecho, a la cuestión de cómo podemos desarrollar el derecho y podemos ver desde otra perspectiva, incluso desde la ópera. Podemos ver una ópera en la cual vemos cuestiones de derecho y cuestiones muy extensas que podemos abarcarnos un poco más de lo que ya ha estado positivizado, de lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal, de lo que nos dice la propia Constitución de la República. Sin embargo, hay que hacer un análisis de todo el aspecto y de toda la problemática que encierra el sistema carcelario en la actualidad. Es por eso que el día de hoy les he traído esta pequeña charla
para poder desarrollar desde el punto de vista de la filosofía el derecho. Entonces, hasta aquí, Angélica, algo más que de pronto... Gracias, doctora. Bien, creo que no hay preguntas en el chat. Bueno, como estaba proyectando la presentación, no tuve el momento, no me permitía ver la pantalla, pero al menos estoy revisando en este instante para ver si hay alguna pregunta plasmada en el chat. No hay. Si alguien tiene, por favor, el deseo de intervenir, puede levantar la mano. Voy a conceder la palabra en este momento al doctor Santiago Trujillo para por si tiene alguna inquietud. Estoy activándole el micrófono, doctor Trujillo. Buenas tardes. Buenas Vemos tardes. su mano levantada. Sí, gracias, doctora. Quería hacerle una pregunta pues a la doctora María Elena Barreno, defensora pública. Hemos escuchado pues su tema sobre las garantías penitenciarias, donde nos ha manifestado pues que existe pues ese hacinamiento. Yo lo que le quiero preguntar a la señora defensora pública, desde su institución, ¿cuáles son las propuestas para eliminar este hacinamiento y evitar pues esa población en mayoría que viene a ser una carga para el Estado ecuatoriano? Gracias, doctora. Bueno, gracias por la pregunta. Es importante destacar de que la prisión preventiva es excepcional, es de última instancia, es de última ratio, tal como lo establece la Constitución de la República, los tratados internacionales y convenios del cual el Ecuador es suscriptor. Se prioriza y se pide y se solicita una medida siempre alternativa a la prisión preventiva. Recordemos que es excepcional, recordemos que es de última instancia, recordemos que es de última ratio. Por eso es que en parte de la ponencia, del análisis, hacía la comparación, el sistema carcelario, de cómo sería una utopía poder solicitar solamente para los delitos mayores, para los delitos más graves, y que se priorice las medidas alternativas a la prisión preventiva, que se priorice las soluciones alternativas a la solución de conflictos, y que sería una utopía, porque ahorita se está cumpliendo con muchas garantías penitenciarias en el tema de los indultos por robo, pero sería una utopía pensar de que todos los delitos de robo puedan llegar a ser susceptibles de conciliación. Sería algo maravilloso, sería algo que de pronto tendríamos que cambiar básicamente el Código Orgánico Integral Penal, pero sí se establece que es el fin de la prisión preventiva. Y por así decirlo, el fin de la prisión es una medida excepcional, en última instancia es de última ratio, eso estamos claros. Entonces no sé si con eso le queda clara la pregunta o... Gracias, doctora. También, bueno, es efectivamente el tema del hacinamiento es un tema que escapa, creo, de las competencias de la Defensoría. Este tipo de charlas, efectivamente, este es un espacio académico para donde el día de hoy al menos se ha hecho como una reflexión filosófica a los sistemas de prisión. Y bueno, nos reiteramos que este es un espacio académico donde efectivamente no podríamos aspirar a resolver ese utópico en este momento y desde estos espacios intentar dar una solución al hacinamiento carcelario que corresponde a otras instituciones del Estado. Vamos a darle paso ahora al doctor identificado como Washpam. Estoy en este instante, doctor, reactivando su micrófono. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Le escuchamos. Buenas tardes. Ahorita tiene activo el micrófono el doctor Washpam o está identificado con
con ese nombre. Bueno, no le escuchamos. Vamos a dar paso al doctor Pablo Barragán, que es la otra persona que tiene su mano levantada. Bienvenido, doctor Barragán. No, no les escuchamos. ¿Usted escucha, doctora, o quizá es un problema mío, pero no les No se escucho? les escucha, Voy a compañero. pasar entonces a activarle el micrófono al doctor César Peña. También veo su mano levantada. Buenas tardes, doctor Peña. Buenas Aló, tardes, doctora. sí, Ahorita le escuchamos. sí, Bienvenido. buenas ¿Cómo tardes. está? Mucho gusto. Sí, a la expositora una pregunta, ¿no? Desde el punto de vista suyo, ¿existe así cárceles, dado el aumento de los delitos que actualmente se cometen a nivel nacional, y en especial, para citar como ejemplo, lo que es Zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán? Se le entrecortó Aló, se ¿ahí le- me escucha? sí, sí podría repetir, se le Sí, entrecortó. Sí. su opinión frente a si existe hacinamiento o existe la falta de cárceles, dado el aumento de delitos a nivel nacional y en especial la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Bueno, hay que establecer una diferencia, ¿no? El hacinamiento carcelario actual, donde estamos en las cárceles, y así lo ha reflejado el informe que señalé, el informe de la Defensoría del Pueblo, en la cual me permito repetir el informe de la Defensoría del Pueblo, informe de situación de centros de privación de libertad que se encuentran a cargo del sistema de rehabilitación social. Es actual, de fecha 17 de agosto del 2020, en el cual establece las condiciones de hacinamiento. Desde el punto de vista de la academia, sí hay mucha discusión. Si es que el tener más cárceles podría resolver el problema del hacinamiento. Desde mi punto de vista personal, muy personal, el tener más cárceles no funciona. Para mí no funcionaría. Para mí funcionaría un tema o sea, el tema principal es no tener tantas penas excesivas, o sea, tratar de reducir las penas, tratar de establecer, de priorizar las medidas alternativas a la prisión preventiva, tratar de establecer medidas alternativas a la solución de conflictos, porque las cárceles no son de ahora, y las cárceles vienen desde mucho tiempo atrás de la historia. Foucault nos habla de cómo el panóptico, desde el punto de vista de la criminología, desde cómo el panóptico fue creado, para que fue creado el panóptico, pero eso no ha resuelto los problemas, eso no ha resuelto los problemas de la criminalización. Por el contrario, ha ahondado más el tema de la criminalización. De manera personal, hay hacinamiento, lo establece el informe de la Defensoría del Pueblo, hay hacinamiento, hay una sobrepoblación carcelaria, y esta realidad no solamente se vive en las cárceles de Ecuador, también es una realidad que se vive en muchas cárceles del país, de Latinoamérica, de Brasil. Hay muchas cárceles que reflejan este hacinamiento. El construir las cárceles para mí no es una solución paliativa, de manera personal, es una solución paliativa, pero no es una solución que daría respuesta al problema de la situación actual. Gracias, doctora. Vamos a intentar dar la palabra a la doctora Jessica Villarroel. Doctora Jessica, en este momento ya le podemos escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía la doctora, obviamente se han dado muchas políticas para evitar el hacinamiento, hay medios alternativas. Para los delitos menores, obviamente tampoco hay cárcel, se puede decir, no hay prisión preventiva, hay veces que prescriben, o como hay estas medidas, la gente se va, o sea, justifican, obviamente, dicen el arraigo, pero el arraigo usted ni comprueba y ellos se van, y nosotros, los afectados, como quedamos, y estas personas vuelven a reincidir. Entonces, pero también si se llenan las cárceles, es una carga para el Estado.
Entonces, más bien, no sé si en vez de tratar de ver más centros para evitar el hacinamiento o cualquier otra situación, tendríamos que ver es políticas para crear tal vez trabajo, porque esto en vez de menorar se está acrecentando y es un problema para la población de escasos recursos económicos. Por ejemplo, en el sector rural, se entran, se roban una cocina, las televisiones y queda ahí, porque ¿qué más? Justifican supuestamente el arraigo, ¿no? Y se prescriben los delitos, se pierden y vuelven una vez y otra vez y otra vez. Y las personas, estas personas, no, los procesados ya son identificados, pero igual las leyes como están, como le digo, no son tan rígidas para este tipo de delitos porque obviamente se quiere es evitar el hacinamiento y los derechos humanos, que los procesados tienen más derechos que las víctimas, entonces también, ¿dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda el pueblo? Entonces, más bien habría que ver cómo se crean políticas para ver trabajo, no sé, alguna otra situación. Ese era mi punto de vista que quería compartirles. Gracias. Bueno, bueno, la compañera sí ha desnudado varias realidades. Desde el punto de vista criminológico, se espera y se aspira que las políticas públicas reales y actuales sean encaminadas a poder tener y poder resolver muchos problemas de la criminalización. Sin embargo, el problema no es de ahora, el problema es de muchos años, donde no se ha considerado políticas públicas y reales para las personas que se encuentran dentro de este entorno penitenciario. Esa es una realidad social. La otra realidad es que el famoso arraigo, bueno, la Corte Constitucional lo ha expresado, eso no existe en ninguna parte del código, de las leyes, eso está en la mero imaginario, porque no podemos decir que una persona se encuentra arraigada de un proceso por cuestiones. Y la cuestión de las víctimas, por eso es que mi punto es la prioridad de las medidas alternativas y la conciliación y los otros temas, en donde obviamente el código establece para algunos ciertos delitos, no se pueden dar. Pero para poder llegar a una verdadera rehabilitación y reinserción, creo que el camino es muy largo. Creo que las políticas, hay una ciencia de políticas públicas, el tener varios estados de sección, como ya se ha podido observar, no ha resuelto el problema. Entonces, el camino creo que es bastante largo para poder resolver el problema carcelario. Desde la academia podemos aportar con algunos puntos, pero el tema es bastante complejo y tendría que manejarse desde una política pública real. Gracias, doctora. Hay un comentario también en el chat que lo han hecho llegar por privado. Dice, es como una reflexión, en lugar de pensar en que haya más cárceles, se debería pensar en que haya más bien métodos y políticas para que en realidad haya menos personas aprendidas. Entonces, la reflexión es, en lugar de buscar más cárceles, busquemos que haya menos personas aprendidas. Hay una pregunta también planteada, dice, bueno, es en relación al artículo 701 del COIP, que menciona los ejes de tratamiento, y el artículo nos indica: el tratamiento de las personas privadas de libertad con miras en su rehabilitación y reinserción social se fundamentará en los ejes laboral, educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social, reinserción. Eso nos dice el artículo 701 y la consulta es, ¿considera usted que estos ejes de tratamiento son eficaces y dan resultado en la rehabilitación de las personas privadas de libertad? Bueno, sí, es una pregunta bastante compleja, porque tendríamos que mirar estadísticas, tendríamos que mirar varios puntos, si se han cumplido o no esto. Lo que sí el punto que sí quisiera establecer, por así decirlo, es que se ha llevado a un nivel de progresividad. El Código Orgánico Integral Penal establece un nivel de régimen
del régimen semiabierto, del régimen abierto, perdón, al régimen semiabierto, ¿no? Entonces, el Código Orgánico Integral Penal se establece esta diferenciación en estos regímenes. Lo que sí, obviamente, creo que desde las políticas públicas se tendría que analizar si el nivel, el nivel de personas que han terminado su régimen, el régimen cerrado, han podido cumplir estos fines que establece la Constitución, el fin rehabilitador y por supuesto el fin de reinserción a la sociedad en sí. Gracias, doctora. Vamos a activar en este momento la palabra para el doctor Néstor Leonardo. Doctor Néstor Leonardo, estoy reactivando su micrófono en este instante, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Le escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros, y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Justamente las temáticas que estaba tocando la doctora María Elena es muy importante porque venimos hablando de los tratados internacionales donde el Ecuador es suscrito y donde el tema de las cárceles, que de otra manera toda la vida han existido, pero aquí el tema de la aplicación. Nosotros estábamos suscritos, pero no se cumplía. Ahora, gracias a Dios, tenemos la sentencia 820, sentencia constitucional, que ya establece de forma clara el tema de la aplicación en medidas alternativas a la no prisión preventiva, pero todavía se sigue aplicando ciertas prisiones preventivas, y ahí ya le corresponde al operador de justicia tomar esa decisión, ya garantizado y en normativa, en este caso a través de la sentencia. Y peor aún, si lo mira a nivel internacional, tiene pues todas esas garantías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también son vinculantes para la aplicación. Y también con la sentencia de la Corte Nacional, con la resolución de la Corte Nacional de Justicia, la 14 de 2021, también pues se fundamenta. Entonces aquí también es el momento de que las instituciones de manera tripartita, de manera unificada, tanto Defensoría Pública, Fiscalía y en este caso los operadores de justicia, trabajen de la mano. Y especialmente también con el SNAI, en este caso para plantear los regímenes, en este caso penitenciarios, para que se pueda aplicar. Entonces, ahora tenemos un problema grave en el Ecuador, que es el tema de que nuestras cárceles están hacinadas. Pero en este momento, yo pienso que ya con todas estas herramientas que tenemos, se debe aplicar de forma inmediata. El objetivo es coordinar, y eso es lo que estamos fallando un poco en el tema de la coordinación. Pero pienso que con estas herramientas podemos nosotros un poquito suplir lo que establecen los derechos humanos, especialmente en las realidades que hemos vivido en el Ecuador por el tema carcelario. Eso sería mi participación. No voy a preguntar porque en este caso está claro, tenemos las herramientas claras. Muchas gracias de mi parte. Gracias, doctor Néstor. Bien, Gracias. No observo en este instante más preguntas en el chat. En tal sentido, vamos a dar por concluido el evento. La Escuela de la Función Judicial agradece a la doctora María Elena Barreno Cedeño de la Defensoría Pública por su charla del día de hoy. A los participantes les recordamos que deberán estar al pendientes de su correo institucional, medio por el cual les compartimos los datos de conexión y toda la información pertinente a los procesos académicos que se realizan. La segunda conferencia de este curso sobre modelos penitenciarios la realizaremos el próximo jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora 3 de la tarde para continuar con la segunda videoconferencia donde se tratará el tema las instituciones penitenciarias en la Unión Europea como referencia. También, allí tendremos como ponente al doctor Guido Rolando Chalco Esparza. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria con los datos de conexión para el evento. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación y asistencia a todos estos despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También pueden encontrarnos como Escuela Judicial EC. Por último, también les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. En el chat pueden encontrar el link que les dirige a la plataforma Aula Virtual, también en la página del Consejo de la Judicatura. Les referimos además que si tienen ustedes dudas, inquietudes o consultas en torno a los procesos académicos que se desarrollan, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.go.es.
Muchísimas gracias, doctora, y nos vemos con los participantes el próximo jueves a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias con todos y buenas tardes.